derecho en la vida diaria. Un espacio radial para todos los sectores de la ciudadanía. Profesionales, jubilados, trabajadores, amas de casa, estudiantes, artistas. Si los derechos no se ejercen, la justicia se pierde en la noche de los tiempos. El derecho en la vida diaria. Un programa jurídico y social. Los viernes, de 15 a 16 horas, por Radio Horizonte, 91.7 MHz. Bienvenidos otro viernes más a El Derecho en la Vida Diaria. El derecho que no nos abandona, que está siempre con nosotros. Y también está hoy, viernes 20 de agosto del 2021. Estamos cerquitas de las PASO en septiembre. Ya Así falta cada es. vez menos, ¿no? Uh-huh. Hay que votar al candidato que vaya él o ella a repartir los volantes en vez de mandar a los pobres pibes. ¿Han visto Claro. alguno? Yo no. No, yo tampoco. Ninguno Yo repartiendo tampoco. volantes. ¿Dónde estarán en sus oficinas esperando que Y los eso voten? es tan Y eso que hay ex- tantas listas, ¿no? Algunos tendría que haber por las calles, ¿no? Uh-huh. Digo, tan buena reputación tienen que no pueden salir a la calle. Eso es tan extraño como que lo que le vamos a contar sobre Einstein, Albert Einstein, Ujú. el científico más renombrado de nuestro siglo, conocido por la teoría de la relatividad, una eminencia, un científico, alguien muy conocedor, alguien que incursionó en el terreno espiritual también, Sí. porque perteneció a la Sociedad Teosófica, Sí. estuvo en Argentina, Ujú. perteneció a otras entidades espiritualistas, privilegiando el espíritu sobre la materia, lo invisible sobre lo visible, pero Era humano. todo tiene su lado oscuro, Pero era humano, vamos a decir. ¿no? El lado oculto. El lado oscuro de la luna. Y en este caso, ese lado oculto está justamente como ser humano y con violencia de género. Más en la época en que él vivió, que Claro. era bien visto. Claro, él estaba casado con Milena Marí, su primera esposa. Que también era investigadora, también ella. Claro que sí. Tenían 2 hijos y se produjo entre ellos una ruptura. Entonces él impuso condiciones para ese distanciamiento, para ese divorcio, podríamos decir. Y son condiciones realmente vejatorias. Y lo dejó por escrito con todo lo que tenía que hacer la mujer. Esto, ustedes dirán de dónde lo saqué. ¿De dónde salió esto? Buscamos en los archivos, ¿no? Así es. Esto fue publicado en Le Monde, Sí, en el en periódico Le Monde, en la septiembre. publicación Le Ajá. Monde, el 18 de noviembre de 1996, o sea, hace 25 años. Sí. Y entre todas las cosas que él le dio por escrito Ujú. a la mujer como instrucciones, estaban estas, fíjate. La primera decía, velará porque, ¿no? Mi ropa interior y mis sábanas se mantengan limpias y en orden. Se me sirvan 3 comidas al día en mi despacho. Mi dormitorio y mi despacho se mantengan limpios, velará por eso, ¿no? Y porque nadie, aparte de mí, toque mi mesa de trabajo. Eso en el punto A. Mm. El punto A tenía todos estos 3 velatorios, digamos, velará porque... Claro, ta. así es. ¿Mm? Después el B, renunciará a cualquier relación personal conmigo, salvo a las que son necesarias para mantener una apariencia social. En particular, no reclamará. Que me siente con usted en la casa. Sentate en otro lado. O que parta de viaje en su compañía, viaje sola. El apartado C, porque él era muy matemático, entonces todo en puntos. Prometerá explícitamente observar los siguientes puntos. ¿Qué tenía que observar? No esperará de mí ningún afecto y no me lo reprochará.
me contestará inmediatamente cuando le dirija la palabra. O sea, no podía hacer silencio, Aunque esté no podía masticando, callarse. le tiene que contestar. Así No es. era realmente. Abandonará mi dormitorio y mi despacho inmediatamente y sin protestar cuando así se lo pida. Y la última condición, que podría ser aceptable, prometerá no denigrarme ante mis hijos, ni con palabras ni con actos. Bueno, O ahí sea, depende. Toda esa denigración que Einstein le hacía a la mujer, ella tenía que prometer que no lo iba a hacer. Ni con palabras, Ni con actos, claro. ante sus hijos. Sí, bastante violatorio de los derechos humanos y de los derechos de la mujer. Y no solo de la mujer, la dignidad humana directamente, Claro. porque es ponerle esas condiciones a cualquier persona, sea del género que sea. Y la nota de Le Monde aclara que acá, en este caso, hay un abuso de poder y que está claro, y que está incluso redactado, está por escrito, no hay dudas. Y lo cataloga Freud de un perverso. ¿Y Sí. por qué dice que es un perverso? Porque la dominación está solapada, está disimulada, está oculta. No es explícita, para que no parezca O dominación. sea, el perverso la niega la dominación, no la admite. Una estrategia política es esto, ya directamente. Y aparte que el perverso no le basta someter a otra persona, sino que tiene que apropiarse de la persona, apropiarse de su sustancia, dominarla. Claro. Ajá. Y el periódico hace una síntesis de lo que es la violencia perversa, ¿no? Y fíjate qué interesante, porque aclara que se produce de una manera insidiosa, ¿no? Y que muchas veces se encubre bajo una máscara de dulzura o de benevolencia. O como que, claro, se le está ordenando algo que es correcto, que es bueno. por tu bien, Claro, porque si está todo limpio nos beneficiamos todos. o con ese aire de benevolencia, de paternalismo, de indicar el camino correcto. Lo que debe hacerse. Ujú. Es algo que no está declarado, es algo subterráneo. Claro, la finalidad es otra. No Y es hay una ni ayudar distorsión. ni... Hay Claro. una distorsión en la relación, porque no es una relación igualitaria. No puede poner el otro lado las mismas condiciones. Y como decimos en derecho, y más en el derecho romano, son condiciones draconianas, lo que se llamaban condiciones, estipulaciones draconianas y humillantes, que hacen imposible una vida en común. Claro, no por lo menos una vida pacífica en común. Es más una relación de sometimiento, no de igualdad. Resalto lo de perverso, porque Freud utilizaba mucho la palabra perverso para referirse a los niños, Sí. porque él decía que los niños son perversos polimorfos, porque no Tenían tienen los instalados diques los anímicos. diques anímicos. Sí, asco, vergüenza y moral. Asco, vergüenza y moral. Claro, no tienen, por eso comen cualquier cosa. O sea, no tienen. maltratan a los animales Claro. como si fuera lo más natural del mundo. Ujú. ¿Por qué no tienen ese dique? Ese dique no le da asco, se come, qué sé yo, su excremento, pongamos, Sí, no le puede da ser. asco, no tiene vergüenza, y moral mucho menos. Claro, los 3 diques anímicos, sí. Porque es niño, porque no tiene... No está formado todavía, claro. Todavía de forma completa. Que eso se forma por la constructos sociales, porque cada sociedad tiene sus propias reglas en cuanto a lo que es asco, vergüenza y moral. No es universal. Lo que Entonces- come cada sociedad, lo que considera moral cada sociedad, no viene con la naturaleza, es un constructo social que va a variar la manera en que se forma de acuerdo a la cultura a la que pertenezca el niño o la niña, Y acá... como lo que pasa en Afganistán. Claro. Están dos culturas en puja, que lo ven bien, ambas ven bien lo que están haciendo, Ujú. porque se criaron en esa cultura, tienen esa moral, esa ética. Y acá está trasladando esos conceptos de Freud, del perverso polimorfo. ¿Polimorfo por qué? Porque puede adoptar cualquier forma. Muchas formas, Al sí. no estar formado, Claro. puede adquirir diversas formas. Ujú. Y lo está aplicando a la conducta de Einstein, del otro Una conducta bastante científico, infantil.
que tenía Einstein, claro. Donde redactó esas cláusulas que debía cumplir su mujer luego de que se separaran. Y encima era luego de que se separaran, encima, y claramente una actitud de venganza infantil, Claro. de rencor, como dicen, el rencor infantil. Claro, que quiero el juguete, no quiero que me lo quiten, quiero Ujú, esto. ujú. Haciendo- Bueno, pero lo sigo dominando al juguete porque le pongo estas reglas, no importa. Claro. Y hablamos el viernes pasado de una ley, de la ley 13.712, por la cual no se puede hacer esperar a la gente más de media hora, aunque sea en lugares cómodos, aunque esté sentada, aunque tenga calefacción, aunque tenga aire acondicionado. Agua, lo que sea. Ujú. Independientemente de las condiciones No se puede, sí. favorables, digamos, no, la espera no puede exceder de media hora. Ujú. Y por supuesto ningún tiempo de espera cuando es bajo condiciones en la calle o condiciones climáticas adversas. Y en esta época de pandemia, hoy vamos a tocar otra ley que es más vieja. Más antigua todavía, del 2009. La otra era... Del 2013. Sí, por ahí, sí, sí. Y No era tan 2000, nueva, pero esta es más antigua todavía. Sí, sí, y era de la provincia. Y esta es una ley nacional. nacional. De orden público le establecieron los legisladores igual. Si bien es una ley nacional que se aplica en toda la Argentina, se le agregó expresamente eso. O sea, prima sobre cualquier otra normativa que esté en conflicto con esta ley. Prima esta ley porque es de orden público. Al ser tiene nacional, mayor jerarquía. rige en toda la Argentina, si bien cada provincia tiene la autonomía de amoldarla a las condiciones dentro de esa provincia, pero siempre y cuando esas condiciones que se establezcan en leyes provinciales no la contradigan. No, por supuesto. No se puede contradecir, se pueden establecer algún tipo de pauta de la manera en cómo se aplicaría. Que esas son las provinciales, cuando la provincia adhiere a la nacional haciendo una provincial. Ujú. Esta ley habla del paciente. En Se este caso es conoce nacional. como la ley de los derechos del paciente. Claro, es de los derechos del paciente, la historia clínica y el consentimiento informado. Claro, que son Así es la derechos ley. del paciente. Sí. Porque la historia clínica, ¿de quién es la historia clínica? Y ¿Quién veremos es qué dice la norma. el titular de la historia clínica, ¿no? El titular del crédito, el titular de la tarjeta de crédito, el titular de tal derecho, de tal obligación. ¿Quién es el titular? El paciente. El paciente. Por lo menos lo que establece la legislación. Ahora luego qué haga cada lugar de salud es otro tema, pero en la legislación es, bueno, no dijimos, es la ley 26.529 de los derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado. Yo recordaba a un médico en una charla, un médico oftalmólogo que había contado una anécdota porque él trabajaba en lo que era el ámbito forense del Poder Judicial en su provincia, en Buenos Aires, y él mencionaba que le había sucedido que un abogado le había escrito preguntándole que por qué estaba recetándole al paciente lentes en la cirugía que generaban catarata, que por qué no le recetaba otro tipo de cristal, otro tipo de lente intraocular. Ajá. Que no generara catarata. Y él en la charla expresaba que todos los lentes intraoculares a la larga le van a producir, o hay un gran riesgo de que produzcan catarata en el paciente. Ajá. Y él expresaba, ¿no?, burlescamente, porque la medicina no es una ciencia exacta, como por ejemplo así lo es la ingeniería, ¿no?, decía. Queriendo dar a entender que ninguna disciplina, por más científica que sea, no es exacta. Nunca, el resultado nunca va a poder planificarse, porque no es exacta. Siempre va a haber un riesgo o alguna contraindicación, nunca el resultado va a ser limpio. Es que si fuera exacta no avanzaría la ciencia, porque al ser exacta ya no habría nada más que descubrir, nada más que inventar, sería perfecto, estaría... Entonces todo él mencionaba listo. que actualmente en lo que es cirugía ocular y los lentes intraoculares es lo que hay actualmente. Generan un gran riesgo en un alto porcentaje, tal vez no a todos, pero en un alto porcentaje está la probabilidad que la persona a la larga desarrolle catarata en el ojo por este lente.
porque recordemos que es un instrumento que se le agrega al paciente externo, no es parte del cuerpo humano, como cualquier otro elemento que se agregue, como una prótesis, por ejemplo, cualquier elemento que no es parte original del cuerpo humano lleva sus riesgos, ¿no? Y él manifestaba eso, ¿no? Que a los médicos los tratan como si la medicina fuera exacta. ¿Por qué no elige un cristalino, un lente que no genere esto? Bueno, no hay. O lo dice el doctor, palabra santa. Claro, porque la medicina generalmente es un área a la que la gente no le discute. Podemos ver que muchas personas discuten a lo que es profesionales del derecho, se le discute también al área docente, se le discute a los ingenieros, se le discute a los arquitectos, se le discute a varias disciplinas profesionales, muchas veces de los resultados que brindan, ¿no? De lo que exponen. Claro, que la casa está mal construida. Claro, o este arreglo no quedó de la manera que debía quedar, o bueno, esta acción judicial no terminó como me prometieron. Y sin embargo, no se hace con la medicina, ¿no? Generalmente se tiende a acatar lo que dice el médico sin preguntar, ¿no? Si lo dice el médico, seguro que está bien, y con las otras disciplinas no se hace. Es que además, si lo dice el arquitecto, seguro que está bien, generalmente no. La persona siempre le pregunta, le dice, ¿y cómo va a hacer esto? Yo quiero que me explique. O deme un presupuesto, ¿cuánto me va a salir? Y muchas veces a los médicos no se hace eso, no se les dice, quiero que me explique, quiero saber, porque quiero poder decidir. Lo dejan decidir al médico, y en realidad este doctor en esta conferencia, él hablaba de que la medicina no es una ciencia exacta, él lo admitía. Y es por eso, porque la medicina tampoco es una ciencia exacta como ninguna de las otras disciplinas. Podremos decir, la matemática es una ciencia exacta. Bueno, siempre y cuando no se aplica a la vida humana. Los números se suman y darán tal resultado. Ahora, cuando se aplica esos números a la vida humana o en sociedad, no sé si van a dar los mismos números, va a dar el mismo resultado. Hay una doctrina que es usada por los médicos que dicen que en medicina 2 más 2 es 5, puede ser 5, puede ser cualquier cosa. Como dando a entender que no es exacto. Como la estadística, que ambas personas se comieron un pollo, por ejemplo. Claro, que hay una estadística reduciéndola a 2 personas para hacer la cuenta fácil. Una tiene un pollo y la otra no tiene ningún pollo. Se hace un promedio. Y le da que cada uno comió medio pollo. Que cada uno comió medio pollo, porque y sacan el promedio. Sacan el promedio, pero no es real. Resulta, no tiene por qué, porque uno puede haberse quedado sin nada. No es real. Entonces, ahí tampoco sería exacto. Y recordando esto, que la medicina también es, vamos a decir, inexacta. No es indiscutible, como ninguna disciplina lo es. Y no por eso dejan de ser científicas. No. Pero no son indiscutibles. Y es por eso que los distintos países establecen normativas protegiendo a los usuarios y a los pacientes también. Y por eso esta norma también de los derechos del paciente tiene su fundamento en eso. En que la medicina no es una ciencia exacta y no tenemos que quedarnos solamente con lo que nos dice el profesional. Tenemos que preguntar y ver todas las opciones. Y si vemos que algo sentimos que no está bien hecho, hacérselo saber. Y podemos incluso negarnos también al tipo de tratamiento o al tipo de indicación que diga el médico, porque uno tiene ese derecho. No es quedarse con que porque lo dice el profesional está bien. No, busca un profesional, él le va a decir, sí, bueno, pero si no se está de acuerdo se puede buscar una segunda opinión. Y la ley consagra. Si uno siente que no está bien lo que se está haciendo, tiene que decirle al médico, yo no siento que esto esté bien, aunque usted sea el que sabe, elijo no seguir con esto o ir a otro profesional. Pero no es porque lo dice el médico va a ser. Con solamente ese elemento. La autonomía de la voluntad. La persona tiene derecho a decidir y aparte. Y como cualquier otra disciplina. Del paciente. Pero es como con cualquier otra disciplina. Porque si la medicina se la ve como que es distinta a las otras. Que en la medicina no se puede reclamar y en las otras sí. Está al mismo nivel que todas las otras. Que la profesión de abogacía, que la de arquitectura, que la de ingeniería, que la de la docencia. No es que no se puede discutir, pero no se puede opinar. Vamos a lo porque concreto, si no sería desigual. Antes que se nos termine el primer bloque. Porque si no sería desigual, si solamente sometiéramos a las otras y a la medicina no.
Uno puede ir a ver un expediente pero no ver la historia clínica y sería desigual. Claro. Entonces no debería. El paciente, cuando concurre a un servicio asistencial, va disminuido porque tiene una dolencia, porque tiene una preocupación, porque tiene una afección física, mental. Entonces va solicitando ayuda. Así es. Y es esa tendencia natural a pensar que lo van a curar, que le van a solucionar el problema. Y por eso la ley establece, lo volvemos a decir, la historia clínica es del paciente. El paciente tiene derecho a pedir que se le dé copia autenticada de la historia clínica. No que la historia clínica queda en el sanatorio, queda en el consultorio, queda en el hospital y es secreto. No, es secreto, sí, porque no se puede divulgar. Bueno, para ser breves, ¿no? La ley 26.529 del derecho del paciente, historia clínica y consentimiento informado. En el capítulo 4 se habla de la historia clínica, porque también habla de otras cosas en la legislación. Y en el capítulo 4, que habla de la historia clínica, en el artículo 12 define su definición y alcance. Se entiende por historia clínica el documento obligatorio, cronológico, foliado y completo, en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. Y si el paciente la pide, en 48 horas como máximo le tienen que extender la historia clínica. No que la tengo que fotocopiar, que se la tengo que pedir a la secretaria. No, en 48 horas como máximo. Y si se pide esa historia clínica ante una emergencia, en menos de 48 horas. Y el paciente con esa historia clínica puede ir a otro consultorio, ir a otro profesional. Y yendo al consentimiento informado, ustedes saben que cuando se van a hacer una cirugía, generalmente les hacen firmar un formulario, esa letra chica, ¿no? Donde ahí ustedes le están autorizando todo, que se hacen responsables si algo sale mal, que se le indicó esa posibilidad, que puede ser filmada la cirugía, que puede ser utilizada para conocimientos académicos, que puede ser divulgado. Una persona que está en condiciones de operarse, que ya se hizo el prequirúrgico, que se hizo todos los estudios, firma sin mirar, como autorizándoles esa carta blanca al sanatorio. Bueno, generalmente se firma, casi nadie lo discute, porque si no lo firma, la institución no lo opera, no le hace el tratamiento. Si te gusta, firmá, si no, andate a otro lado. Y la persona está en condiciones disminuidas. Pero, aunque firmen esa historia, ese consentimiento informado, sí, llegado el caso de tener que judicializarse, no es válido. Porque fue firmado bajo coacción y sin el conocimiento adecuado, faltando al deber de información. Bueno, establece también la ley del consumidor, que es de orden público, como esta ley. El artículo 12 nos decía qué era la historia clínica y el 14 nos habla de la titularidad. El paciente es el titular de la historia clínica. Así está textual como dice la normativa. Que es mía, no es tuya, ni del médico. El paciente es el titular de la historia clínica. A su simple requerimiento debe suministrársele copia de la misma, autenticada por autoridad competente de la institución asistencial. Y la entrega se realizará dentro de las 48 horas de solicitarla, salvo un caso de emergencia que es menor tiempo todavía. Así que en el artículo 14 la normativa establece precisamente, textualmente, la titularidad de la historia clínica como el paciente como persona titular y que se le debe suministrar una copia autenticada por la autoridad de la institución asistencial dentro de las 48 horas de pedido. Y como correlato de ese consentimiento informado, el deber de información. Entonces la persona... Y todo lo que debe contener la historia clínica en el artículo 15. La fecha de inicio de su confección, los datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar, los datos identificatorios del profesional que interviene y su especialidad,
registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y los auxiliares intervinientes. No los mamarrachos que ponen No, a que veces no se entiende uno dice nada. letra de médico, que yo no sé los farmacéuticos cómo hacen para entender la letra. Ujú. Sí, sí. Bueno, y todo acto médico realizado o indicado como prescripción y suministro de medicamento, realización de tratamiento, prácticas, estudios principales y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo y en su caso de certeza, constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y toda bueno, otra y actividad. todas esas cosas que ya nos hicieron llegar a la primera media Bueno, hora del programa. pero queríamos compartirlo, aunque fuera brevemente. La normativa es más amplia, la vamos a estar compartiendo en nuestras redes porque también habla de otras cosas, no solamente de la historia clínica. Como dijimos, la ley 26.529. Porque estemos o no, en cualquier situación, ya sea de pandemia o lo que fuera, la normativa sigue vigente. Así es, y la ley está y es para cumplir, no para ignorarla. Uh-huh. Pasamos al primer tema musical. Perfecto. Y continuamos con el programa.